Fe Dinámica presenta Lecturas Bíblicas del 6 de octubre de 2025. Misericordia que transforma. Dios no se olvida de quienes caen ni de quienes se alejan. Su misericordia nos alcanza, nos sana y nos enseña a amar. Cuando respondemos con compasión, el reino de Dios comienza en nosotros. Primera lectura. Cuando huyes de mi voz. Jonás intenta escapar del llamado de Dios, pero en su huida descubre que nadie puede esconderse de su amor. Aún en medio de la tormenta, Dios no lo abandona, sino que lo guía hacia la obediencia que transforma. Escuchemos la palabra de Dios. Jonás, capítulo 1 completo y capítulo 2, versículo 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Desde las profundidades clamé. Desde el interior del pez, Jonás ora con humildad y reconoce que solo en Dios hay salvación. Su clamor es el eco de toda alma que, desde el dolor, vuelve su mirada al Señor con fe renovada. Escuchemos la palabra de Dios. Jonás capítulo 2, versículos del 3 al 5 y 8. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo, en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta su santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Evangelio de hoy. Ve y haz tú lo mismo.
Jesús revela el camino de la verdadera fe, la compasión. En la parábola del buen samaritano, nos enseña que amar no es sentir, sino actuar. Cada herido en nuestro camino es una oportunidad para amar como Él nos ama. Escuchemos la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». El doctor de la ley contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo: «Has contestado bien, si haces eso, vivirás». El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús le dijo: «Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: «Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso». ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: «El que tuvo compasión de él». Entonces Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Reflexión sobre el Evangelio. Camina conmigo. Jesús te habla al corazón y te invita a detenerte ante el dolor ajeno. Te recuerda que en cada persona herida está su rostro y que la fe auténtica se vive con pasos de misericordia. Camina con Él y descubrirás que el amor no tiene fronteras. Presta atención a lo que te dice: «Hija mía». Escucha con atención. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo golpearon, lo despojaron y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Así también tú, muchas veces caes en el camino de la vida, herida por palabras, decepciones o traiciones, y esperas que alguien te vea, que alguien se detenga. Pasó un sacerdote y luego un levita, pero ninguno se acercó. Ambos tenían su mirada en otro rumbo, ocupados en sus propios deberes. Hija mía, ¿cuántas veces tú también pasas de largo? ¿Cuántas veces ves el dolor ajeno y miras hacia otro lado? El verdadero amor no se justifica, actúa. Entonces llegó un samaritano, un extranjero, alguien que no era considerado digno, y sin pensarlo, se detuvo, limpió las heridas del hombre y lo llevó a un lugar seguro. Yo te digo, haz tú lo mismo. No esperes tener tiempo o sentir compasión perfecta. Simplemente detente, mira y ama. Cada persona herida en tu camino soy yo, en el rostro del pobre, del enfermo, del que sufre en silencio. Ahí me encontrarás, no en teorías ni palabras, sino en la acción del amor. No preguntes: ¿quién es mi prójimo? Pregúntate más bien: ¿de quién puedo ser prójimo hoy? Porque la verdadera fe se mide en misericordia. Camina conmigo, y cuando veas una herida, no pases de largo, porque en ese instante el cielo te está mirando, esperando que tu corazón se mueva a compasión, y cuando lo hagas, cuando cures una herida, cuando levantes a quien cayó, entonces entenderás que has encontrado mi camino, el camino del amor que no pregunta, solo se entrega. Jesús.